video anterior yo le había dicho que me gustaría enfocar un tema en particular, que es el tema de lo aural. Como usted sabe, en general, este es un concepto que se ha atribuido y que el primero que lo acuñó o a quien se ha identificado con más frecuencia es al filósofo alemán Walter Benjamin, que también era crítico de arte, crítico de literatura. La noción de lo oral, de lo oral en Benjamin, tiene orígenes muy concretos entre los ensayos que él escribió. Pero lo que yo me propongo aquí es proponer una perspectiva en la cual se trae la discusión de lo oral al campo, digamos, del patrimonio cultural, de la arquitectura, de la arqueología, de la antropología y de lo que estamos hablando en esta serie de videos. La razón, el punto de partida por el cual Benjamin hablaba de lo oral tenía que ver con el problema de del riesgo, la amenaza que implicaba para la obra de arte el surgimiento de las tecnologías de la reproducción. Tanto el surgimiento de la fotografía como en general desde que surge la imprenta, el impacto que tiene que la imagen se puede repetir indefinidamente en una especie de desauratización de sus valores, pues digamos, inmateriales, ¿no? El hecho de que la obra remita a una autenticidad primera, el hecho de que se pueda detectar cuál es el original, el punto de partida, la fuente, la génesis o el origen de una obra de arte, el hecho de que la obra de arte como mundo expresado... Pero partiendo de lo imaginario y de los estructura a la cual se va a utilizar para montar, por ejemplo, los pinceles, las pinturas... No, partiendo de la irrepetibilidad y de la singularidad de la plasmación de la obra. Okay. O sea, que en el mundo clásico, antes de que surgiera la imprenta, antes de que surgiera la reproducción tecnológica industrial, la imagen era única, era solo esa, era el original. La copia, pues obviamente podían haber copias, pero eran imitativas por otros pintores u otros, digamos, restauradores que imitaban una obra. Pero la auraticidad, lo aural, del hecho de que la obra era una cosa única, una plasmación única de ese autor, irrepetible, con una identidad, con una unicidad, le llamaba él, con una unicidad, hacía que la obra fuera aural, que tuviera una dimensión aural, y él planteaba que la tecnología de la reproducción, en la medida en que se puede repetir la imagen en miles de copias, desauratiza ese principio, digamos, de la... Ahora, tengo una pregunta, por ejemplo, los grandes pintores, ellos tenían bocetos, como llamaban así, que son las ideas iniciales en el cual empezaban a plasmar en el lienzo o en el papel o en lo que fuera, sobre todo en los lienzos. Y a medida que iban avanzando en la idea de la obra, iban modificando las imágenes o el contexto o lo que fuese. Entonces se iban creando como capas. Sí. Eso es un poco también a lo que tú te refieres, que es la reproducción de... No me refiero a eso. Todavía no lo tengo claro. No me refiero a eso. La dimensión aural es el carácter único y repetible de una imagen, el hecho de que es un original, que tiene un aura, Claro. Que le pertenece a esa cosa única y singular. Pero en el caso de una pintura, si vas decapitando, son originales. Igual, ahí sigue habiendo dimensión aural, claro. Yo pienso que sí. De hecho, Okay. lo que yo quiero plantear es que el concepto de lo oral tiene posibilidades más allá solamente del análisis de lo oral en la imagen de una obra de arte. Es decir, quiero plantear que el concepto de lo oral, en la medida en que se refiere a la búsqueda de la autenticidad, es transportable, vamos a decirle así, al ámbito de muchas de las cosas que estamos hablando en arqueología y en antropología, porque precisamente, por ejemplo, en el caso de la arqueología, mucho de lo que se trata precisamente es de ir en busca de la versión primera, ¿no? De ir en busca del original, de la fuente, de la génesis, del punto de partida. Lo mismo con la antropología.
Ahora, se puede ir más allá incluso de esto. El punto a partir del cual yo sitúo esto es más por el estudio del patrimonio, porque yo estoy ahora, como usted sabe, escribiendo un libro sobre un arquitecto valenciano que ha hecho varias obras de arquitectura importantes, como la Galería Universitaria Braulio Salazar o la Escuela Superior de Danza Cristina Gutiérrez, ahí en Valencia, pero que al mismo tiempo, además de tener arquitecturas autorales, o sea, piezas arquitectónicas que pueden ser contempladas como piezas estéticas, como arte arquitectónico, ella también tiene estudios culturales, es decir, investigaciones de campo que ella ha realizado, que han incidido indirectamente, por supuesto, en su arquitectura autoral, porque por un lado porque le han hecho investigar una tradición arquitectónica y un patrimonio arquitectónico que ha ido nutriendo la manera como ella imagina que su obra arquitectónica puede ser, pero imbricando lo moderno de una arquitectura experimental contemporánea de vanguardia, es decir, digamos, por ejemplo, lo geométrico, lo mínimo, la modernidad de las formas estéticas de la arquitectura, con ciertos vestigios, ciertos elementos que ella ha ido incorporando muy sutilmente, que ha ido asimilando de la tradición que ella ha estudiado en el patrimonio cultural, porque ella tiene proyectos que no eran propiamente piezas arquitectónicas, sino más bien proyectos de investigación. Por ejemplo, su tesis doctoral sobre patrimonio, por ejemplo, tiene un proyecto que son los paseos peatonales, que es una propuesta de transformar los recorridos de la ciudad en rutas, donde por un lado son obviamente rutas literales, o sea, propuestas desde el parque tal hasta el museo tal, por la avenida tal, ¿no? Pasando por la casa tal y la iglesia tal. Es una propuesta de rutas físicas de icono literario, pero también de rutas de lectura y de interpretación, ¿no? Donde se va leyendo un poco el patrimonio cultural histórico, es decir, los edificios que, por ejemplo, del siglo XV, las iglesias del siglo tal, a la vez en que inevitablemente eso está intersectado dentro de la ciudad moderna en la que mismo ese peatón está haciendo su paseo, ¿no? Entonces ella a partir de ahí hizo estudios del patrimonio que nutrieron indirectamente, no que ella necesariamente haya reparado en eso como una intencionalidad, no lo sé, no es tampoco mi punto, ¿no? El hecho de que ella lo haya concientizado o no es tan importante. Yo en su obra arquitectural veo eso. Luego ella también hizo un estudio muy interesante de la historia de ciertas casas de alemanes migrantes que están en lo que es el llamado Parque Nacional San Esteban, que es un parque en el que se hospedaron en estas casas de migrantes alemanes muchos discípulos de Humboldt que vinieron a estudiar la flora y la fauna tropical de este parque que está allí, fue cerca del Puerto Cabello. Es una zona, por cierto, arqueológicamente importante. Por allí también hay mucha pintura rupestre, pero en fin, ese no es precisamente el punto de atención de ella. Lo que sí está claro es que las casonas antiguas de estos migrantes alemanes que ella estudió, también, por ejemplo, de la iluminación, de la manera de caer la luz, del modo de repartir los espacios, de poner interacción el adentro y el afuera, de la manera de sentir una casa fresca, ventilada, tal, trópico, o sea, ciertas características de las mismas iglesias, la iglesia de San Francisco, la iglesia que ella ha ido estudiando, han incidido en la manera como ella ha resuelto el dilema en la manera como ella ha resuelto el dilema de lo moderno y lo tradicional. ¿Sabes? Que generalmente lo moderno, la idea de lo nuevo por lo nuevo tiende a negar la tradición. Pues un poco lo que yo planteo aquí es que ella no está negando la tradición, sino asimilándola y generando una síntesis en la que, por ejemplo, la galería de la Universitaria Braulio Salazar, ella utiliza, por ejemplo, un lucernario en el centro, que es como una especie de cúpula, pero que trae, cuando tú la estudias realmente la manera como baña de luz el edificio, te das cuenta que ahí están los estudios que ella hizo sobre la manera de iluminar de la arquitectura patrimonial y que ella lo fusionó con un diseño moderno en el que utiliza los frontones de cristal donde se refleja todo el parque natural porque es una cosa paisada y rompe un poco con la idea del adentro y del afuera, ¿no? A propósito de esto, yo pensé con ella en la dimensión oral, pero luego como la obra de ella está tan conectada con el patrimonio, me percaté de la importancia que tiene lo aural de su arquitectura contemporánea para la comprensión de cómo es que están en esa arquitectura moderna los vestigios
de la arquitectura tradicional. Y eso me transportó a la idea de que hay algo de aural, más allá de la idea de obra de arte, porque ya le digo, el concepto de Walter Benjamin se restringe mucho al problema de la relación entre el original y la copia, lo auténtico y lo no auténtico, en respecto a la relación entre la obra de arte como algo único, singular, expresión de su autor, y una cultura reproductiva, industrial, tecnológica que transforma esa imagen, la repite millones de veces y la transforma en un facsímil que ya pierde ese aural de la versión auténtica, ¿no? Entonces yo estaba pensando que el patrimonio cultural en este caso, pues en el caso de Deina arquitectónico, pero en el caso del que nosotros estamos hablando, arqueológico, antropológico, por ejemplo las ruinas o los lugares de excavación, y en general los artefactos de cultura material y cultura visual, que más allá del arte estudiamos en una perspectiva de teoría cultural y de antropología, tienen mucho que ver con la dimensión aural. Por un lado porque presupone la búsqueda de una versión original, la búsqueda de una perspectiva auténtica, de una fuente, de un origen, de un punto de partida, y el contraste entre ellos y, bueno, digamos, obviamente también la manera como la modernidad tecnológica, industrial, pues genera facsímiles, efectos especiales que merman, deterioran la dimensión aural. Y yo lo veo como una especie de caída, vamos a decirle así, de lo, digamos, por ejemplo, de lo extraordinario en lo ordinario, de lo sagrado o divino en lo profano, de lo... habrían otros pares ahí de oposición de esa caída, ¿no? De lo... a ver, ¿qué otro par se me ocurre? Bueno, tendría ahorita que improvisar, no recuerdo, pero hay como varias cosas que evidencian en qué consiste ese proceso de desauratizar. En cierto modo, por un lado es como una desmistificación, pero al mismo tiempo también es como vaciar de alma, como vaciar de espiritualidad, como vaciar de sentido, como vaciar de significado, porque la epidermis, pues digamos, meramente sensorial, en un sentido físico, que implica el alejamiento de la versión auténtica, con todo su aural, su aura de misterio, de enigma, de remitencia a una fuente, de remitencia a una autenticidad, se deteriora, merma, decae, ¿no? O sea, de cierta manera, yo pienso que la arqueología, la antropología, está muy conectada con la búsqueda de la dimensión aural, que podríamos verla por un lado como una dimensión utópica, si queremos, nostálgica también, pudiéramos hablar de una especie de nostalgia por la pérdida de lo aural. La homogenización a la que es tendiente la modernidad tiende a vaciar de sentido, de alma, de espiritualidad, de significado las formas, como si fueran perdiendo esa auraticidad que les daba su unicidad, su aureola, su misterio, su enigma, su sentido, ¿no? Entonces, visto desde ese punto de vista, quizás sea interesante, además de que estamos buscando nociones y conceptos que pueden ser interdisciplinariamente importantes, es decir, en este caso, uno de los puntos que estoy trayendo a colación es que el concepto laboral pasa de un campo al otro con una tremenda facilidad y conecta al arte y a la antropología, ¿no? Pero por otro lado, es también, en cierta medida, explorar hasta qué punto, en el libro anterior, en los videos anteriores, el proyecto anterior que hicimos, recuerdo que hubo un video, y que fue luego un capítulo del libro, en el que hablamos de la relación entre tradición y modernidad. En ese caso lo vimos de otra forma. Creo que la cuestión que estábamos analizando ahí era pues la interacción, por ejemplo, entre el turismo y el patrimonio, pues digamos, cultural, ¿no? Como una comunidad que produce determinados, digamos, el proceso de adaptación de un proceso cultural a un modo de vida muy específico como es el capitalismo. Ajá, exactamente. La interacción entre el capitalismo y las comunidades tradicionales. Exacto. Como es traumático el encuentro entre tradición y modernidad. Incluso recuerdo que yo mencioné a Michel Desertot, a Jean Duvinon, que es un sociólogo francés del teatro muy bueno, excelente, que tiene un estudio sobre el surgimiento de las ciudades en Europa, especialmente francesas, pero en toda Europa. Y él hablaba de lo difícil que fue para Europa, de lo traumático que fue para Europa ese proceso
de adaptación a la implicación que tenía el proceso de modernización sobre las tradiciones culturales. O sea que de cierta manera es un problema universal. A la interacción entre modernidad y tradición se da, por ejemplo, en el Asia, donde estos países, por ejemplo, como Japón, tienen fuertes tradiciones culturales, incluso arcaicas, ancestrales, que han tenido que sobrevivir adaptándose, asimilándose a las normativas y a las exigencias que le plantea el proceso modernizador tecnológico. ¿Cómo es que se ha dado esa relación entre modernidad y tradición? Recuerdo incluso que hablamos de esto también en América Latina y incluso hasta un momento dado adquirió un sutil tono político porque hablamos me recuerdo en el otro libro de la izquierda, y que yo le decía a usted que a mí me parecía que había que escuchar a la izquierda porque independientemente de que puedan o más o menos estar equivocadas las posiciones extremistas de la izquierda, tanto como lo están también las de la extrema derecha, por lo menos, me parece a mí, que decía yo en ese otro material, ¿no? del libro anterior, por lo menos la izquierda pareciera tener proyectos que son un poco más comprensivos hacia esa traumática relación entre el proceso homogeneizador que implica la modernidad y el impacto que ese proceso tiene sobre los procesos de valores que desauratizan, homogenizan, enfrían, vacían de sentido las tradiciones culturales. Pero ahí caíste en un concepto interesante que es el valor. El valor y el honor. Por ejemplo, en el caso de fundamentalmente el japonés, ¿no? Es una estructura muy, muy, muy cerrada y muy ancestral. El honor para ellos es prácticamente lo que viene siendo la vida, el porqué de vivir, el porqué de estar en el planeta. Eso sería como la transmisión de los valores que vienen desde una época feudal japonesa. Si nos remontamos y buscamos otra vez las capas del concepto que estamos trabajando, se acopla bastante bien, porque por un lado lo que es el honor y el valor en Japón son dos elementos incorruptibles. No se pueden separar, no se pueden alterar. El hecho de que todavía veamos, por ejemplo, en los espacios urbanos, y Japón es una isla hiperpoblada, pero tú puedes ver espacios donde ves unos parques tipo como el arquitecto que tú nombraste, Andreina, donde se conectan con templos budistas, donde templos de reflexión religiosa, aspectos arquitectónicos políticos, es decir, donde se ejercía la política, etcétera, etcétera. Eso ha quedado completamente intacto, a pesar de que la gran presión que tiene Japón sobre el avance de la tecnología hace que el equilibrio se vaya se alinean, por decirlo así. Y no hay esos baches de que quién va a reproducir más rápidamente el proceso degenerativo de la tecnología o la tradición se va a desaparecer. Eso en Japón nunca va a pasar. Vamos a Mesoamérica, vamos a Egipto, vamos a otros lugares donde arquitectónicamente podemos encontrar similitudes, como son las pirámides. Las pirámides son, otra vez, formas que se van repitiendo
en civilizaciones completamente diferentes, completamente antagónicas. Mesoamérica, ¿qué tiene que ver Mesoamérica con Egipto? Pero hay un punto de conexión, que cuando hubo la construcción de estas pirámides, la parte astronómica era fundamental, tanto en los aztecas como en los egipcios, y creo en Turquía también hay pirámides, etcétera, etcétera. Entonces, son réplicas que se van repitiendo, pero sin saber el porqué de esta generalización. Conocemos las particularidades de cada civilización, la egipcia, la mesopotámica, etcétera, etcétera. Y entonces ahí vamos reproduciendo y tratamos de llegar a una conclusión de que por qué la pirámide fue hecha de tal forma, por qué son elementos religiosos y ideológicamente hablando, donde se transfiere el poder, porque está toda la estructura sacerdotiza detrás de las pirámides. No era es como las iglesias acá, en Occidente. Entonces hay una superposición de conceptos evolutivos, pero que al mismo tiempo vienen siendo lo mismo, lo cual Occidente lo ha fragmentado por condiciones ideológicas, pragmáticas, etcétera, etcétera, para determinar qué tipo de sistema económico se va a trazar. A pesar de todo eso que usted está diciendo y en relación con ello, a mí una de las preguntas que me surge es cómo es que se genera la dimensión aural. O sea, por ejemplo, las pirámides a las que usted está haciendo referencia, en mi consideración, según como yo entiendo el concepto del aural, están llenas de aurales, son aurales, ¿Sí? están llenas de aura. ¿Sí? Y el aura que ellas tienen está vinculada, obviamente, al hecho de que son auténticas, ¿no? De que son expresión directa de una cultura, no son reproducciones a través del dominio instrumentalizado de una técnica que permite repetir algo ya sin que tenga la impronta de la vida sensible, de la vida espiritual de la cultura, ¿no? Tienen un contenido, no solo las pirámides, sino yo diría en general, prácticamente casi todas las ruinas o los restos o las imágenes que tenemos del mundo en la arqueología y en la antropología están bañadas de una fuerte auraticidad, de un aural. ¿No? Sí, por eso yo puse específicamente el ejemplo de las pirámides, porque... Claro, ahora habría que ver qué es lo que genera la auraticidad de los fenómenos, de los artefactos culturales y qué es exactamente lo que allí ocurre. Por un lado, hablando de nostalgias, hay que pensar, para ampliar y a la vez relativizar la propensión que pudiéramos tener con este concepto a ir a buscar solamente aquellas cosas que tienen para nosotros un significado muy claramente aural, como puede ser, no sé, las mismas pirámides y otros artefactos en los que se puede ver un misticismo. Las mismas iglesias en Occidente. Las mismas iglesias en Occidente que tienen una espiritualidad notable, ¿no? Claro, no, la parte central de la iglesia, las torres laterales. Exacto. O sea, ese patrón se va repitiendo. Son buenos ejemplos de dimensión aural en un artefacto de cultura. Lo que sí va cambiando es según, ¿cómo te diría? El momento histórico que se está desarrollando. Una iglesia gótica nunca va a ser como una iglesia renacentista, pero sí se mantiene arquitectónicamente las mismas proporciones que determinan que ese es el templo de Jesús o el templo... Sí, pero quería hacer una distinción que nos permita
ampliar las posibilidades del concepto. ¿En qué sentido? En el sentido de que si nosotros nos guiamos por el concepto en su forma más altamente contrastada, lo auténtico versus lo inauténtico, lo que tiene alma versus lo vaciado de alma, nos vamos a ir a buscar objetos y artefactos, como estos mismos que estamos mencionando, que son como muy representativos de la dimensión aural, desde una pirámide hasta una iglesia. Y podríamos mencionar muchas otras cosas, ¿no? En el campo de la antropología, montones de artefactos, máscaras, viviendas, montones de objetos culturales están bañados por esa dimensión aural, como también lo está la obra de arte contemporánea. Claro. Pero si nosotros ampliamos un poco el concepto y pensamos, por ejemplo, en formas en las que dentro de la modernidad nosotros desarrollamos determinadas nostalgias por cosas que están en extinción, vamos a caer en el hecho de que a veces hay cosas que no tienen que ser tan originariamente auténticas en su fuente, ni ser tan inmediatamente signos altamente contrastados de lo aural, para comenzar a encontrar auralidad en ciertas formas de cultura visual y material que no necesariamente son tan auténticas. Por ejemplo, pongamos por caso, el otro día usted, a través de la inteligencia artificial, le pidió a la inteligencia artificial que le diera una fotografía mía y de Vicky aquí, como si estuviéramos en la década de los 60. Inmediatamente la inteligencia artificial produjo una imagen de los 60. Me puso a mí una determinada forma de la camisa, puso un cenicero de un cierto modo, evocó un estilo de vida que ya está en extinción. Prácticamente ya hoy en día nadie vive así. Ahora, si usted, por ejemplo, va a Estados Unidos, se va a encontrar que hay cafetines en los downtown, en ciertos lugares, en los que aún la gente vive así, o desde una perspectiva retro, tiene como una nostalgia cultural de determinadas maneras de peinarse o vestirse o ambientar un lugar que se han ido extinguiendo. Por ejemplo, si nosotros vemos imágenes de la televisión de los 60, vamos a tener una sensación de lo que era la televisión en los 60, que vamos a no añorar, pero vamos a darnos cuenta de que ahí se ha perdido mucho en la cultura televisiva, y vamos a empezar a darnos cuenta que en esa televisión no había sí una dimensión aural, es lo que quiero decir. Claro. Había una dimensión aural. Pero ¿cómo lo explicas con los mormones? Ajá. Porque los mormones viven sin luz, sin teléfono, se han quedado en el pasado. Claro, pero el punto mío es qué es lo que genera la dimensión aural y hasta qué punto verdaderamente pertenece a un cierto tipo de objetos, o es una cosa un poco más compleja de decir. O sea, sí, pero lo aural en los mormones se repite, evoluciona, o está completamente estancado y aislado. Porque ese es el otro punto. Pero cuando tú te aíslas del mundo, tú pierdes una pila de formas de vida. Y te quedas en lo rudimentario. La tecnología ya desaparece. Pero son minorías. Por ejemplo, el mundo de los automóviles. Por ejemplo. Vamos a suponer, por ejemplo, que usted va ahorita a La Habana, y cuando llega se va a encontrar un museo. Se va a encontrar en las calles, los automóviles que se mueven en las calles, así como aquí en Caracas todavía puede uno ver eventualmente en la entrada de cierto barrio o estacionado en cierto tipo de espacios urbanos determinados carros que fueron hechos, digamos, a finales de la década de los 70, donde se ve el estilo, la manera en que eran los automóviles en ese momento, parecen reliquias andantes por la ciudad. Exacto. Bueno, en La Habana, los automóviles de los 50 cunden las calles impecables como si estuvieran acabados de construir, porque la cultura se ha dedicado a restaurar esos automóviles por una razón muy simple, por los problemas de bloqueo, los problemas económicos, la industria y por las dificultades económicas para comprar carros nuevos. La gente lo que hace es restaurar lo viejo. Claro. Buscar maneras de tener automóviles, aunque sean viejos, los restauran y hacen. Entonces tú te encuentras, La Habana es un museo de automóviles de los 50 y de los 60 que andan por las calles como si estuvieran acabados de producir. Y la sensación que tienes es de que estás viviendo una ciudad pues, es moderna, que es contemporánea, pero en la que hay reliquias que andan moviéndose por la ciudad, ¿no? Esos carros, que si nosotros nos paramos en la década del 50 y lo vemos como la última tecnología de aquel momento, nos hubiera parecido que vaciaban de alma la idea de los automóviles que pudiéramos tener, por ejemplo, si miramos hacia los 30 o los 20, aquellos fotingos, aquellos carros de los 20 y de los 30 que están hoy en museos,
como ejemplares que ya Sí, sí. raramente una persona, una familia, por un motivo de colección, anda con uno en la calle, es muy difícil. Hoy en día todavía hay quien anda en fotingos, pero es casi es una extravagancia en realidad hoy en día, ¿no? Lo que en un momento dado nos pareció aural, que eran los fotingos, los carros de los 20 de los 30, versus los carros de los 50 y los 60, si estuviéramos parados en los 50 y en los 60, nos hubiera parecido que todo eso era una desauratización de lo que había sido el automóvil. En cambio, cuando lo estamos viendo desde el año 2026, resulta que los automóviles de los 60 nos resultan reliquias de la memoria. De la misma manera ocurre, por ejemplo, con la televisión. Es decir, la televisión supuestamente ella misma, su surgimiento, era ya ese vaciamiento de la cultura. Era ya ella esa ruptura con la necesidad de lo presencial. Esa ruptura con la necesidad de estar en contacto directo aural, como por ejemplo una comunidad. Para conocer la vida campesina y su música y su artesanía, había que ir a los lugares a entrar en un contacto aural con ellos, es decir, en presencia directa, cara a cara, allí, viendo los objetos auténticos. Al surgir la televisión, de alguna manera se produce un reemplazo, porque la televisión media esa comunicación y genera una producción de imágenes de esa cultura tradicional que ya está vaciada en gran medida de su auraticidad presencial, y está traída a una homogeneización tecnológica. Claro, obviamente no es lo mismo promover en la televisión música campesina, claro, o música indígena que promover rock, pero de alguna manera es algo que remite a una tradición, pero una tradición que está siendo vaciada por el media, en el sentido precisamente de la dimensión aural. Ahora, eso es parándonos en la televisión cuando surgió. ¿Qué implicaciones tenía para la cultura en torno a este problema de la dimensión aural? Viéndolo desde este ángulo. Sin embargo, si nosotros lo vemos desde el 2026, resulta que las imágenes de la televisión que podemos ver hoy, de archivos, por ejemplo, en hemerotecas o en archivos audiovisuales que estén guardados de programas televisivos que se hacían en la década de los 60 y de los 70, vamos a encontrar que nos producen un efecto de auraticidad cultural, de memoria cultural, que se cargan para nosotros hoy de un sentido de extinción, de reliquia, de valores que están perdiéndose. Entonces, ¿hasta qué punto la dimensión aural es una cosa inmanente, interna al objeto? ¿Y hasta qué punto es una cosa relacional? Es lo que quiero decir. Es decir, digamos, por ejemplo, ahorita estamos acá y pensamos que en esta condición en la que estamos viviendo hoy en día, todas estas tecnologías están vaciadas de alma, están vaciadas de auraticidad, están vaciadas de autenticidad, son homogéneas, son lascivas para los valores culturales. Pero quién sabe a la vuelta de 50 años lo que nos va a parecer todo esto. Entonces, no estoy con esto diciendo que pues digamos que todo es que todo lo que estamos viviendo a nivel evolutivo sea una historia rosada de memorias que uno siente perder pero que después se recuperan a través del paso del tiempo. No estoy diciendo eso. Yo considero que sí hay indudablemente un impacto de la modernidad en el vaciamiento de las tradiciones, pero al mismo tiempo también considero que esa relación es más compleja de lo que hemos pensado. Efectivamente, sería maravilloso poder en una comunidad maya o en una comunidad wayú aquí en Venezuela o en una comunidad, no sé, Pemón o de cualquier otro grupo cultural, sería maravilloso poder entrar en contacto con cómo esas comunidades, por ejemplo, preservan sus tejidos de verdad allí en la comunidad, sin que esos tejidos estén siendo hechos para vendérselo a un turista y por lo tanto ya no estén hechos continuando la hilación de una tradición cultural, sino que estén de alguna manera cosmetizados para una venta, un mercado en el cual ya se vacían de contenidos para la comunidad misma. Vamos a suponer, sería maravilloso poder aún encontrar esas cosas y de hecho las hay. De hecho las sigue habiendo, no es que todo ha sido vaciado. Pero también es cierto que en la medida en que se produce el fenómeno del turismo genera mercados, que esas comunidades también se reinventan a sí mismas para poder sobrevivir, haciendo una imagen de sus tradiciones que no es la que ellos habrían tenido en estado puro, sino que es la que ellos se hacen de la imagen que van a tener los otros, de la cultura de ellos, a través de una cosmetización hecha para vender, ¿no? Habría que pensar hasta qué punto ese hacer algo para vender, no, por un lado quizás lacera los valores, pero al mismo tiempo también es lo que permite una sobrevivencia. Y en la medida que permite una sobrevivencia también regresa sobre las condiciones de producción
unas posibilidades que hacen posible que eso se revitalice y que no muera, ¿no? Entonces, ahí hay conexiones que son paradójicas y complejas. Es decir, si tú haces desde la perspectiva auténtica, en un bastión de oralidad, defendiendo la versión original y auténtica contra la invasión de lo homogéneo, es un poco... ya tirado por los pelos, porque... Tirado por los pelos, sí. Hay que comprender en realidad, pienso yo, los nuevos fenómenos culturales que se están generando y tratar de captarlos en su complejidad. O sea, cómo se están generando hibridaciones, yuxtaposiciones, incrustaciones de modernidad y tradición que están produciendo nuevos artefactos, nuevas formas de cultura material, nuevas formas de cultura visual y que están de alguna manera replanteando la oralidad. ¿Y en qué medida la antropología y la arqueología, que se han ocupado siempre justamente del obra, de la versión originaria, de la fuente, del origen, no podrían, siguiendo la pista de esta discusión crítica, digamos, sobre la oralidad, mover su ángulo de perspectiva, justamente buscando la problemática de lo oral, a lo contemporáneo, a lo moderno, a las situaciones, pues digamos, actuales que está viviendo la cultura, ¿no? Pues un poco ese era un punto que quería decir. Y el otro punto que quería apuntar es también el interés que puede tener esta problemática de lo oral en el ámbito museográfico y curatorial, porque producir una puesta en escena inevitablemente es también jugar con la oralidad. La idea de dar una representación visual, museografiada y escenificada. Muchas de las cosas que usted estuvo hablando en otros videos sobre museografía y sobre representaciones de la cultura a través de experiencias museográficas que usted ha vivido, son experiencias que de alguna manera están lidiando con la dimensión oral en otra forma, ¿no? Diferente. En fin, es un concepto que yo creo que tiene su interés. No estoy con esto diciendo que sea ni el único concepto, ni que no sea un concepto que tiene sus limitaciones también. Las tiene. No es suficiente como concepto, pero es un punto de interés. Es un concepto interesante para zanjar un poco algunos de los problemas que estamos viendo. Bueno, el punto es que todo depende de bajo qué punto de vista lo ves, ¿no? Fundamentalmente hoy día, prácticamente pienso yo, que el concepto de análisis más pesado para poder arrancar y explicar lo que es ¿cómo se llama? La oralidad. La oralidad sale de la parte tradicional ligada profundamente a la parte política. ¿No? Hay dos estructuras que están jugando, hay dos estructuras que se están intercambiando, que están evolucionando o retrocediendo o estancadas, depende del caso que uno está estudiando. Pero la oralidad se puede entender que es como un concepto de transición, para poder explicar un fenómeno concreto que te conlleva a determinar X. Cuando digo X, el campo de la arquitectura, en el campo del arte, en el campo de la arqueología, etcétera, etcétera, porque es demasiado vasto el campo en sí. Sí, pero al mismo tiempo es notable, porque, por ejemplo, claro, la nostalgia por el original, o la nostalgia por lo auténtico, nos lleva a percibir. ¿Pero qué es la nostalgia de lo auténtico? La nostalgia de lo auténtico es la nostalgia de las cosas. La génesis. La nostalgia de la génesis perdida, la nostalgia de la versión original perdida, la nostalgia de un estilo auténtico, la nostalgia del acceso a la autenticidad. Con Indiana Jones. Sí, también. Indiana Jones es como una parodia quizás del problema, ¿no? Una parodia del problema, sí. La nostalgia del acceso a la fuente,
La nostalgia del acceso a la versión auténtica, a la relación auténtica, ¿no? Puedes tener un mayor o menor acceso a la autenticidad de una cultura, claro. y puedes también percatarte de cómo todo lo que aparentemente se está vaciando de auralidad, luego te percatas que no necesariamente era así, que sí hay una mística. Por ejemplo, en un modo de vivir como el que se vivía en los 60, pongamos por caso, probablemente visto desde los 60 no era nada, era una forma más de vivir moderna, pero cuando la ves con la perspectiva de los 90 o del nuevo siglo, te das cuenta que había una mística, que había una cultura detrás de eso, claro. y que eso se ha ido extinguiendo, y que a la medida que se ha ido extinguiendo hay una autenticidad en eso y hay una oralidad que llena de sentido esa práctica. Entonces, un poco lo que yo estoy planteando es eso. No estoy diciendo que no haya una conexión, como decía Benjamin, si es relativamente originaria, vamos a decirle artesanal, entre el hecho de que un hombre dedique un tiempo de elaboración artesanal, espiritual, de dedicación a algo que se vuelve el resultado de esa labor. Obviamente no puede ser igual el nivel de oralidad de un objeto que es hecho por una creación inspirada de un hombre y que es el resultado de una labor artesanal, que un objeto que se reproduce a través de una tecnología seriada para la comercialización de la reproducción de una imagen. O sea, ahí hay una diferencia indudablemente. Yo creo que sí, que efectivamente hay una cierta conexión entre lo oral y el origen, lo auténtico, la artesanalidad, lo que hace que algo sea único, vamos a decirlo así. Pero al mismo tiempo tampoco se puede decir que lo oral dependa 100% de esa matriz que lo genera, sino que también hay cambios de perspectivas que pueden traer auralidad sobre cosas que en un momento dado pensamos que no las tenían. ¿Entiendes? Es decir, que hay cosas que no pareciera que fuesen aurales o que tuviesen una dimensión aural, y que a la vuelta del tiempo o dentro del cambio de perspectiva, como usted pone el ejemplo de Indiana, digamos un buen ejemplo, en el sentido, digamos, por ejemplo, no sé, llegar a algo que los checos consideran vacío de cultura, vacío de arte, pero que para un venezolano es una cosa completamente rara, diferente, que él nunca había visto, y por lo tanto para ese venezolano puede tener una dimensión mística o espiritual que no la tenga ya para el checo, ¿no? Es decir, un poco lo que estoy tratando de decir también es no un relativismo, ojo, que digamos, relativice tanto la fuente de lo oral, que llega a decir que no hay una conexión que pudiera remitir lo oral a ciertos conceptos, como por ejemplo el concepto de artesanalidad, el concepto de trabajo de original, de primera versión, o sea, hay ciertas cosas que delimitan la oralidad. Pero al mismo tiempo tampoco se puede hacer acá una lista de cosas que tienen aura y una lista de cosas que tienen el aura perdida, porque vemos a través de ejemplos que determinadas cosas que nos parecieron en un momento dado, por ejemplo, las artesanías mayas hechas para el turismo, cuando uno las ve frente a la verdadera tradición artesanal maya, uno dice, estas son unas chimbas copias, como dicen los mexicanos, ficticias de su propia tradición, porque son unas máscaras y unos colonos bonitillas, unos colorines hechas para vender. Claro. ¿Entiendes? Y tú dices, aquí hay un vaciamiento de valores, aquí hay una epidermización de la cultura, pero al mismo tiempo, cuando tú tomas un poco de distancia y pasa el tiempo, te das cuenta que esa práctica de adaptación cultural engendra sus propios sistemas de valores, aunque sean otros. Que ahora ya eso hay que considerarlo parte del kitsch o del mal gusto, que es un resultado de un nuevo texto que se está creando visual, de interacción entre el capitalismo de mercado y las tradiciones culturales. Sí, está bien. Es otra invención, claro, no puede ser lo mismo que lo que era aquella tradición, pero tiene también su propio aural y genera también su propio sistema de autenticidad, si lo vemos cambiando el punto de vista, es decir, si cambiamos la perspectiva, ¿no? Un poco como ocurre con la idea del viajero, o sea, sales de una cultura, entras a otra y hay o sea, que no todo en lo aural tiene que ser necesariamente dependiente de la idea esta, que fue el punto de partida con el cual Benjamin la concibió, de una cosa singular, única. No sé si en cierto punto sea compartido o no, pero yo me estoy poniendo el caso, por ejemplo, la evolución, la creación de los cubiertos.
Ajá. Tenedor, cuchillo, cuchara. Hubo una época que eso no existía. Antes comían con las manos. Ujú. Y de repente, ya en la Europa occidental, Ujú. empiezan a ver y surgir estos utensilios hechos de diferentes materias primas, Ujú. cuya utilidad siempre ha sido la misma hasta hoy día. Estéticamente, ahí podríamos seguir una pista, que sería la parte estética, Que está labrada. que está elaborada de tal forma, que... Si es más industrial o más Exacto. artesanal, si había una intervención Exacto. en la decoración o es una mera matriz de un estándar industrial. Industrial, exactamente. Ajá. Bueno, de ahí partimos de que hay un corte inicial Ujú. y una parte que todavía está evolucionando. Claro. Porque todavía sabemos que la gente, por lo menos en Occidente, no te come con las manos, pero tampoco te come con palillos como en Oriente, Ujú. ¿no? Ujú. Y el caso de Oriente viene siendo lo mismo, porque un palillo puede ser según la clase social, puede estar hecho de una materia prima rara, en fin, con unos dibujos sagrados, etcétera, etcétera. Pero la utilidad en sí viene como repitiéndose, que es facilitar, quizás higiénicamente, Ujú. la alimentación. el consumo A pesar de eso, yo de creo, alimentos. oyéndolo, ese ejemplo que me parece muy interesante, muy hermoso, ¿no? Por ejemplo, ahora que compramos acá la vajilla negra esta, ¿no? Ujú. Es más aural que la que teníamos antes. Claro. Y tiene como un misticismo en el momento de comer, Sí. que no puede uno reducir meramente al llano y simple alimento. No es lo mismo comerte No. un arroz viéndolo en medio de ese plato con esa vajilla que con otra vajilla. Claro. Es un ejemplo. Y hoy en día, con los nuevos diseños que hay, podría uno hasta encontrarse un diseño moderno de un tenedor que te resulte más atractivo para comer que otro, ¿no? Claro. O sea, que Ahí hay una estimulación sí. visual Ujú. a nivel de psiquis que te permite ser más placentero el consumo Más placentero, exactamente, de de acuerdo alimentos. 100%. Creo que en ese sentido ahí hay un punto de conexión con lo estético, Claro. entre la oralidad y la estética. Estoy convencido. Creo que hay un punto de conexión entre las dos cosas. Estoy convencido. Sí, sí, sí. Pero sin embargo el concepto de oralidad tiene como un poco más de conexión con una perspectiva un poco más ritual que el concepto de estética. Están imbricados. Pero Quizás están incluso imbricados. el concepto de lo oral debamos entenderlo como una parte de la estética o como un concepto que debe ser parte de los estudios de la estética, pero tiene una dimensión antropológica que de por sí la estética tiende a excluir, la estética tradicional. Ahora que me pongo a pensar, por ejemplo, en el estudio de Jung, cuando se mete en lo que es en los arquetipos, debe haber una vinculación muy inconsciente de lo que es el placer y por qué específicamente tú escoges ciertos elementos para tu cotidianidad y para el placer de la vida. ¿No? Entonces pueden ser los utensilios, pueden ser la comida, pueden ser X objetos. Claro. ¿No? Pero eso tiene también una repetición. Sí. ¿No? Sí. Y esa repetición sigue también evolucionando. Claro. Aquí lo que está planteado, en lo que usted está diciendo ahorita, lo que está planteado es el problema de una crítica
de una comprensión de lo estético entendido como mera forma o como mera morfología, donde se tiende a separar el contenido de la forma y se ve lo estético meramente como una cuestión de apariencia. Exacto. Incluso habría que ir a problemas de ontología en filosofía. Cuando se hace el estudio metafísico, filosófico de fondo sobre la relación entre forma y contenido, entre esencia y forma, se llega precisamente a la comprensión de que hay una relación imbricada en la que uno no puede separar una cosa de la otra, ¿no? La forma no es mera apariencia, no es mera forma de la presencia. La forma tiene una conexión determinante con la esencia. Incluso Hegel decía que no hay forma de captar la esencia si no es en una forma. No hay manera de dar con la esencia si no es a través de una forma en la que hace presencia la esencia. O sea, ¿cómo hace presencia la esencia? ¿Cómo hace presencia la esencia? En una forma, no de otra manera. Entonces tú no puedes ver la forma meramente como la apariencia de la esencia, sino que la esencia misma hace presencia en la forma. Y en ese sentido, hemos como que, de cierta manera, pienso yo, quizás subestimado, vamos a decirle así, la importancia ontológica de la estética en la estructuración antropológica, cultural de la experiencia interpretativa, de la experiencia de sentido y de la experiencia cultural en general. Es decir, quizás estamos arribando aquí a la comprensión a través de este mismo contenido que tiene lo oral, que nos permite entender un poco más la conexión ritual, antropológica, de la estética con la cultura. Es cierto, estoy de acuerdo con usted que la dimensión oral incluso podemos decir que es hasta un concepto de estética. Pero allí la idea de estética a la que llegamos, si vamos hacia lo oral, tiende a negar que la estética sea mera apariencia. Exacto. Porque lo oral nos conduce a un problema de origen, de punto de partida, de fuente, de esencia, vamos a decirle así, que nos relativiza la estética como mera apariencia y nos conduce de alguna manera a entender que a través de la discusión de la oralidad, la estética tiene un lugar ritual mucho más importante en la cultura de lo que habitualmente tendemos a pensar, a través de esa ideología que separa la forma del contenido, ¿no? Hasta qué punto, como dice usted, la forma no desempeña un lugar mucho más importante de lo que hemos pensado. En la experiencia mística, para llamarle de alguna manera a eso, ¿no? A esa dimensión, digamos, que llena de un alma a través del placer, la experiencia en este caso, digamos, de la alimentación, tan simple como eso. ¿Okay? Este video no fue tan largo, ¿no? ¿O quiero hablar un poco más? No, yo creo que ya yo creo que hemos agotado un poco ya el tema. ¿No? Ok, está bien. Habría que ver para otro tema, pensar de qué vamos a hablar. Pensamos.